Usted conoce a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Hemos tenido la oportunidad de platicar aquí con la que fuera su penúltima, una última novela antes de sacar la penúltima, la de El incansable verano de Liliana, que habla del feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza. Bueno, esta novela, pues que nosotros no nos cansamos de recomendar, pues fue galardonada con el premio Javier Villaurrutia en Bellas Artes por este libro, corrijo el título, El invencible verano de Liliana. Pues bueno, era la fiesta de la autora, era pues el día de la premiación, pero resaltó, se hicieron virales los comentarios que realizó el escritor, el escritor Felipe Garrido, quien en su discurso dijo que el asesino de su hermana está intencionalmente opacado y que ocupa un lugar muy secundario en la novela. Sí, un señor haciéndole unas críticas a la autora en la premiación de la autora, así de impresionante. Felipe Garrido, quien es miembro de la Academia Mexicana de Lengua, le recomendó, todavía se dio el lujo de recomendarle a la autora 3 obras literarias, las 3 escritas por hombres, porque estas novelas sí entraron al interior de algunos asesinos de mujeres. Vamos a escuchar parte de este mensaje de este escritor Felipe Garrido. En la novela de Cristina Rivera Garza hay un personaje que yo creo está intencionalmente opacado, a pesar de su importancia en la trama, que es Ángel, el asesino de Liliana. Su historia, sus motivos, la manera en que pueda pretender justificar su crimen, ocupan un lugar muy secundario en la novela. Comprendo la repulsión de Cristina por el asesino de su hermana, pero como lector me intriga ese personaje y me lleva a recuperar otros de otras lecturas semejantes a él. De la Biblia en adelante, seguramente también hacia atrás, hay una multitud de obras de arte, literarias, cinematográficas, televisivas, que exploran los motivos, las formas de actuar, las justificaciones de los feminicidas. Quiero recordar 3 acercamientos cautivantes. Está claro que los crímenes nos fascinan, al interior de algunos asesinos de mujeres. 3 notables obras narrativas que están a nuestro alcance en Internet y que se leen las 3 juntas, una tras otra, en menos de 2 horas. No me detengo en ellas, simplemente las menciono. Lo más probable es que ustedes ya las conozcan. En 1948, Ernesto Sábato publicó El túnel. Jorge Luis Borges publicó La intrusa en 1966 en la segunda edición de El Aleph. Y Edmundo Valadez, en 1967, en su libro Las dualidades funestas, estudió su terrible cuento El compa. Me parece que la lectura de estos 3 textos contrastará, iluminará, hará más profunda la de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Y bueno, pues ahí está el mansplaining a todo lo que da Dani. Yo creo que en el caso de la escritora, pues se une, por ejemplo, a otras grandes escritoras prolíficas, por ejemplo, como Rebecca Solnit, que también fue víctima de esto que se llama mansplaining, o por ejemplo también la doctora en física y profesora Verónica Joven, que también han sido víctimas de cómo hombres tratan de decirle, de explicarle cosas que ellas conocen perfectamente bien. En la entrega de este premio, Dani, estuvo presente el poeta y el ensayista Armando González Torres, quien disintió precisamente con Garrido porque dijo que lo que explica mucho el auge de este delito, del delito de feminicidio, y lo que ella explica en su libro es la impunidad.
por lo que afirmó que no estaba tan seguro de que se pueda o se deba estetizar este tipo de violencia. Ya al momento de hablar en su turno, la escritora Cristina Rivera Garza enfatizó que se tiene que volver a ver a las víctimas y no a sus asesinos, y eso es muy importante porque es uno de los puntos que ella quiere abordar. Finalmente ella es la autora del libro y ella lo que quiere mostrar es la mirada de las víctimas, no de los asesinos. Pero mejor vamos a ver cómo lo mencionó la escritora. Yo creo que tenemos que verlas siempre, a ellas, no a sus asesinos. Sus asesinos ya los vemos en todos lados, sus asesinos tienen demasiada prensa. Tenemos que verlas a ellas, tenemos que conocer sus nombres, tenemos que toparnos con los lugares donde vivieron, tenemos que poner sus nombres ahí. Hace no mucho el artista Günter Demnig ideó una serie de adoquines de cobre para combatir el olvido en honor a las víctimas del Holocausto. Si ustedes van a Alemania, si ustedes van a algunas ciudades europeas, se van a encontrar con estos adoquines, con los nombres indicando claramente dónde vivieron, por dónde pasaron, e incluso en algunos casos, cuando se sabe así, dónde murieron. Se trata de los adoquines con los que uno se topa en todos lados, porque vivieron en todos lados, porque siguen con nosotros, con nosotras, en todos lados. Yo creo que necesitamos algo así en México. Necesitamos ver sus nombres, toparnos, tropezarnos, ver ahí, chocar con sus nombres en todos lados. Necesitamos esos adoquines con sus nombres, con sus apellidos, con su fecha de nacimiento, con ellas, todos y cada una de ellas, para darnos cuenta de todos los lugares donde nos hacen falta, de todos los lugares de donde nos las arrebataron, de todos los lugares donde siguen ahí también. Y yo quisiera terminar el día de hoy pidiéndoles que me ayuden a gritar algo juntos. Justicia para Liliana. Justicia, por favor, para Liliana. Si quieren, ayúdenme a gritarlo. Justicia para Liliana. Justicia para todas. Y justicia para todas. Muchísimas gracias. Ellas es lo que dice Cristina Rivera Garza. El libro sobre Liliana es un diálogo muy, muy íntimo sobre su hermana, sobre cómo la va redescubriendo ya, cómo incluso hasta costó un poco de trabajo para ella, para la familia, dimensionar que Liliana fue una víctima de feminicidio, y también esto provocado por las narrativas a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿por qué este señor dice es que a nosotros nos gustan los asesinos, las historias de los asesinos? Pues porque estamos acostumbrados a que durante mucho tiempo se dijo que los asesinatos de mujeres eran, tú sabrás mejor esta etiqueta de asesinatos pasionales. Es decir, el hombre exacerbado de pasión y de desamor tuvo que matar a la novia, ¿no? Porque es un asesino pasional, un asesinato pasional. Crimen pasional. O sea, crimen pasional, exacto. Esa es la etiqueta concreta. Por eso estamos acostumbrados a querer saber de los asesinos en lugar de, como dice Cristina Rivera Garza, saber de ellas, de las que nos hacen falta a todas y a todos. Entonces es increíble esta actitud, pues sí, claramente machista de un escritor queriendo enseñarle a la escritora que está siendo premiada por esa novela cómo escribir una novela. Es increíble lo que hizo este señor Felipe Garrido, pero las palabras de Cristina Rivera Garza deben resonar muchísimo más que esos discursos. Por eso, por ejemplo, también, Romina, para concluir, salen este tipo de series como las que está promocionando Arturo Saldívar, que se llama Caníbal, porque esa sí nos habla de un asesinato, de un asesino serial de mujeres que es caníbal, y el sensacionalismo. Por eso también sale en Televisa, etcétera. O sea, porque pues sí, a ellos, a muchos de ellos les gusta crear esas narrativas, pero no, es momento, y lo hace Cristina Rivera Garza, que desde la literatura hablar de ellas, porque ellas son las que importan y son las que ya no están.
Así es, y la manera en que le contesta es sublime, es suprema, Dani, cómo calla este mansplaining de este señor, cómo se atreve a venir a decir y a decirle a la escritora de su intención. Si quiere leer otro tipo de literatura en la que se aborde al asesino, hay mucha. No tendría por qué estar en ese espacio para empezar. Y es lo bueno que se da a conocer y que hay una indignación en la literatura, que también se está empezando a ver a las víctimas y empecemos a ver otras narrativas desde estas perspectivas, que nos aborden lo que pasa con las víctimas, y no en un sentido de tratar de victimizarlas o revictimizar a las personas, Dani, porque a veces cuando uno habla desde la perspectiva de las víctimas o de lo que ocurre, hay personas que aún dicen, no, las está revictimizando, y es muchísimo más fácil y más cómodo irte a la narrativa desde el punto de vista del asesino, porque ya él no lo vas a revictimizar, pero finalmente estás cayendo en estas narrativas de ponerlos a ellos en el centro, cuando a quienes debemos de poner en el centro son a las víctimas. Me alegra que está habiendo literatura al respecto, y también quisiera, aunque yo sé que no es el tema, Dani, pero también quisiera abordarlo un poco en la forma en la que también se está haciendo fotoperiodismo en México, porque también viene mucho de la mano de fotógrafas que también están cambiando esta mirada y están deconstruyendo la mirada que se tiene que hacer ante este tipo de crímenes que tanto laceran a la sociedad, y que es momento de empezar a quitarnos estos discursos como muy machistas de la idea de lo sensacionalista, lo rojo, sino ver cómo podemos construir, y nosotros desde espectadores también cómo podemos empezar a ver con otras miradas tanto literatura, noticias y fotoperiodismo, para poder exigir unas mejores narrativas y narrativas escritas y visuales, para poder acceder y darle la mirada a quienes la requieren en este momento, que son las víctimas, y en este caso las mujeres, Dani.